Dios les bendiga en esta preciosa noche. Vamos a continuar con nuestro discipulado para nuevos servidores. La verdad que este tema, como mencionaba la última vez, es un tema bastante amplio y vamos a terminarlo ahora. Vamos a compartir la segunda parte de este tema que se llama Conservando la Unidad de la Iglesia Local. Así de que estos últimos puntos considerémoslos fuertemente en nosotros, pues son de ayuda individual en nuestra vida cotidiana, como también en nuestra vida espiritual. Son de mucha ayuda en todo lo que hacemos para el Señor, ¿verdad? Y para nosotros mismos, el hecho de que podamos desarrollar una actitud correcta para colaborar o para que nosotros seamos esas personas que contribuyamos, que sumemos, que demos valor a la unidad de la iglesia, que tanto es necesario. Siempre ha sido necesario en todos los tiempos, pero hoy que estamos viendo enfriamiento de muchos cristianos, hoy que estamos viendo demasiada corriente mundana, humanista, es necesario que volvamos a entender cuál es la verdadera unidad a la cual el Señor nos llama. Así de que vamos a leer una parte de las Escrituras y quiero que lo podamos nosotros poder acatar lo que la Biblia nos aconseja. Como decía, es la parte número 2. Esta parte nosotros teníamos en mente poder hacerla una sola, pero era bastante el contenido. Así que vamos a hablar algunas cosas que pueden obstaculizar o impedir la unidad. Todos de alguna manera estamos propensos a ser usados para que la unidad de la iglesia sea estropeada. Dios nos libre. Dios nos libre. Debemos de ser muy sabios, muy cautelosos, muy entendidos en las Escrituras, para que a pesar de lo que podamos sentir en un momento determinado, no nos dejemos llevar de esos sentimientos que el enemigo provoca, para que la unidad de la iglesia se pierda. Como dije, estamos en los últimos tiempos y por lo tanto es necesario conservar la unidad de la iglesia. Es necesario que nosotros colaboremos, contribuyamos en el buen sentido espiritual, en el buen sentido de nuestras relaciones personales, de nuestra conducta, nuestras actitudes bien alineadas al propósito de Dios. Así que veamos algunas cosas que pueden obstaculizar o impedir la unidad de la iglesia. Y para ello quiero que podamos que me acompañen ustedes a la última parte que quiero leer, ¿verdad? Quiero leer es acerca de lo que dice Efesios, que es el texto base. Efesios capítulo 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y recalco esto: el apóstol aprendió, a pesar que era un hombre con un temple fuerte, de carácter muy fuerte, el apóstol Pablo aprendió a ser manso y a usar la humildad, a ser humilde. Por lo tanto, nos aconseja que nosotros hagamos las cosas con toda humildad en el llamamiento que hemos tenido. Dice que también a esa humildad la acompañemos de mansedumbre y que soportemos, y soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tremendo esto, porque muchos necesitamos tener suficiente capacidad, fortaleza para soportar con paciencia, porque somos muy impacientes. Y aunque estamos en el cuerpo de Cristo, somos cristianos, aunque hemos confesado que hemos sido, somos nueva criatura, pero hay comportamiento en el cuerpo de Cristo, hay comportamiento de algunos cristianos que verdaderamente no soportan nada. Inmediatamente se altera, inmediatamente ponen patas arriba un evento, una reunión, el qué hacer dentro de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando son tocados en esa área que no han logrado poder controlar, su impaciencia brota y ya no pueden soportar. Fácilmente tienden a dañar, fácilmente tienden a, ¿cómo se llama? Casi a denigrar a los mismos miembros de la iglesia, al mismo equipo de trabajo. Y es allí donde debemos ser nosotros, hacer todo esto con esa capacidad que el amor da. Así que si en muchos de nosotros, y ustedes, hermanos, que están recibiendo este seminario, que se conocen muy bien qué nivel de paciencia, qué nivel de aguante, qué nivel de tolerancia tienen respecto a ciertas cosas, es necesario que se vistan de amor o nos vistamos de amor para estar muy solícitos en guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De lo contrario, la podemos perder. Así de que, ¿qué dice también esta parte de Efesios 4? Veamos el 11. Y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles. Era necesario que el Señor diera o constituyera esos ministerios que son de gran ayuda dentro de la iglesia. A otros los llamó para ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito el Señor constituyó estos 5 ministerios que de alguna manera, cuando nosotros vemos nuestra mano tiene 5 miembros, ¿verdad? A pesar que la mano también es un miembro del cuerpo de la persona, tiene 5 miembros, o sea, los dedos. Con uno que falte, ya todo se desequilibra, ya no se puede hacer las labores adecuadamente. Entonces el Señor, siendo muy sabio, muy bueno, él todo lo sabe, pues, y él todo lo conoce, mejor dicho, no, en él está todo el saber y todo el conocimiento. Por supuesto que sabía muy bien que la iglesia, para que fuera edificada y para que la iglesia, fuera un solo cuerpo en Cristo Jesús, era necesario que estos ministerios estén actuando, estén desempeñando su función que deben desempeñar. Por eso dice que a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto siempre hay que estarlo haciendo, por lo cual no podemos decir de que ya el ministerio apostólico dejó de existir, como muchos pastores lastimosamente lo enseñan y lo predican, y quienes enseñan los 5 ministerios los llaman herejes, los llaman de que pues
ya no es bíblico, porque solamente los apóstoles del Señor fueron, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, fueron los únicos que se pueden llevar ese título. Y más que el título, lo que nos interesa acá es entender la función que estos ministerios desempeñan dentro de la iglesia, como dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo puedo preguntar, hermanos, ¿tenemos la unidad de la fe todos? No, hoy por el contrario, hay mucha desunión entre iglesia, entre denominaciones que aún, digamos, enseñan las mismas doctrinas con ciertas diferencias que no son de condenación, pero hay desunión, hay criterios muy particulares de ciertas denominaciones, ciertas iglesias, lo cual crea desunión. Y es allí donde era necesario que el cuerpo de Cristo esté bien edificado, esté bien fundamentado en los mandamientos y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la cual los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad?, pusieron más también los que el Espíritu Santo llamó, como el caso de Pablo. Y yo podría atrever a decirme, sin ser gran estudioso, que cuando Pablo fue llamado, también fue llamado Bernabé. Y estoy seguro que si Bernabé hubiera escrito una carta, un par de cartas, de alguna manera los ancianos posterior a él pudieron haberla, los copistas pudieron haber mencionado de Bernabé, el apóstol Bernabé. Puede ser, y así como Silas, así como otros que estuvieron muy a la par de Pablo y de Pedro, ¿verdad? Pero bueno, lo que aquí nos interesa es de que es importante que el cuerpo de Cristo y que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí es donde es importante que más que alguien se llame también apóstol o profeta o evangelista o pastor o maestro, es que sepan o sepamos hacer edificar a la iglesia a esa estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos o ya no sean muchos como niños fluctuantes, porque es que tremendo es enseñar a un pueblo, o mejor dicho, ver a un pueblo que por no estar enseñado adecuadamente en las doctrinas cristianas y en todo, no en las más conocidas, como muchas veces solamente se enseña la doctrina de la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, la sanidad divina, la traslación de la iglesia, o el arrebatamiento, el milenio, el infierno, ¿cómo se llama?, el tribunal de Cristo y otra, ¿verdad? Sino que también hay cualquier cantidad de doctrinas en las Escrituras de la cual es necesario enseñar. Para ello se necesita que esos ministerios estén. Puede ser, ¿verdad?, que el Señor sea tan bondadoso con alguien que pueda depositar ese ministerio en una persona, para una congregación X, ¿verdad? Pero a él le plació hacerlo en muchos. Uno los llamó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como maestros, a otros como evangelistas, y cada quien, y hacía pastor, y cada quien fungiendo como Dios lo ha llamado, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes, como dice el apóstol, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hoy el pueblo del Señor debe de estar muy preparado, muy enseñado, muy nutrido de las Escrituras y ¿cómo se llama? Y bien conociendo, estudiándolo todo, escudriñándolo todo, y por supuesto reteniendo lo bueno, lo que edifica, lo que exhorta, lo que consuela, lo que es de Dios, y sobre todo en un comportamiento lleno de amor, para que evitemos que las artimañas del error se proliferen en la iglesia, sino por el contrario puedan ser identificadas y no dejar que entren, que miren.
¿verdad? Sino, dice el apóstol, que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, y aquí donde ya viene hablando de que es necesario la unidad del cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todo lo que las coyunturas del cuerpo, lógicamente los filamentos más ínfimos, los tendones, las venas, los nervios, cartílago, huesos, músculos, órganos, todos están debidamente unidos, los diferentes líquidos que el mismo cuerpo segrega, que son necesarios, ¿verdad? Nutrientes y todo cuanto Él es, Dios lo hizo tan perfecto para que se mantuviera unido el cuerpo. Así es necesario que el cuerpo de Cristo esté bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. En un momento estamos todos ayudándonos, ¿verdad? Según la actividad propia de cada miembro. Y aquí donde creo que no entendemos muchos, porque todos queremos, como decía el apóstol Pablo también, ¿qué pasa si el ojo dijera yo quiero ser oído? ¿Dónde quedaría entonces el ojo, mejor dicho, para ver? Porque todo el cuerpo sería oído. O si el oído dijera yo quiero ser boca, yo quiero ser mano, estaría todo como algo lógicamente deforme, ¿verdad? Y así hay algunas congregaciones locales tan deformes, porque todos quieren hacer una u otra cosa, y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo según el llamado con el cual hemos sido llamados para fungir adecuadamente. ¿Cuántos hombres, porque estudiaron, se prepararon quizás para aprender teología, para salir, ¿verdad? Querían conocer más de las Escrituras, pero como estudiaron teología, luego los enviaron a ser pastores, los pusieron en la iglesia sin haber tenido el llamado del Señor al ministerio pastoral. Quizás el ministerio de ellos era otro, pero ahí vemos muchos pastores trabajando con pies hinchados. ¿Por qué? Porque no esperaron el verdadero llamamiento, porque los institutos bíblicos no preparan, no tienen la capacidad para llamar al ministerio, excepto, ¿verdad?, que el Señor, a través de alguien en el cual, ¿verdad?, digamos un maestro que estaba enseñando, Dios le dio a conocer, le dio una revelación, le habló, le dijo tal alumno, tal persona, lo he llamado al ministerio pastoral o al ministerio X, ayúdalo, desarróllalo, ¿verdad? Bueno, ahí podemos decir, ya hay un llamado de Dios que se le dio a conocer a alguien, y pues obedientemente guió a esa persona, ¿verdad? Pero sí es importante saber a qué nos ha llamado para mantener esa unidad, ¿verdad? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Entonces, como dije, veamos esas cosas que obstaculizan e impiden la unidad en la iglesia. Uno es la falta del amor verdadero. Esto es importante porque una congregación, una iglesia, los cristianos fácilmente, si no mantienen ese fervor con el Señor, fácilmente ese amor que antes sentían o tenían lo puedan perder y comiencen a experimentar un amor ya fingido, o sea, un amor hipócrita, un amor que ya es parcial, y eso no debe ser así. Hay muchos en todas las iglesias, lo cual lamentamos, ver líderes, ver hermanos, aún pastores que a veces usan mucho la parcialidad. A este quiero, a este no,
este amor es el que la Biblia menciona y el que se manifiesta en algunas iglesias como un amor fingido, en el cual Dios no se agrada. Y así hay cualquier cantidad de congregación, desde la más pequeña hasta las más mega iglesias o las más grandes que puedan existir en el mundo, donde el amor verdadero se ha perdido y ha comenzado un amor fingido, un amor hipócrita. Dios nos libre, Dios te libre, amado hermano que estás escuchando esta enseñanza, a que no exista en ti ese amor fingido, ese amor que es un amor hipócrita, porque el Señor no se agrada, el Señor no le agrada a los hijos que son así. Al contrario, luego al ver que ese es el comportamiento de dar amor fingido, ya Dios no los toma como hijos. ¿Qué más podemos decir? En segundo lugar, esas cosas que obstaculizan a la unidad de la iglesia, están los desacuerdos pequeños, como también pues lógicamente los desacuerdos grandes, pero muchos desacuerdos pequeños se dan dentro de la iglesia. En cuanto a todo lo que es secundario, en cuanto a todo lo que no importa, en cuanto a opiniones políticas, en cuanto a deporte, hay cositas tan ínfimas por lo cual se han desatado desacuerdos dentro de la iglesia. Se ven grupos, ¿verdad?, como que fueran sectarios dentro de una congregación. Y Dios te libre, me libre a mí de que no patrocinemos, no propiciemos ese nivel de desacuerdos, ¿verdad? Debemos de poder llevarnos con todo, hermano, pero y a veces somos nosotros los líderes o los pastores los que a veces propiciamos eso, porque no tenemos, aunque decimos que somos muy letrados o decimos que somos sabios, tenemos la cordura, la prudencia para algunas cosas y enseñamos, a veces nos hace falta. Ya en la práctica hay una gran diferencia entre lo que enseñamos, y aquí me pongo a mí, Dios me ayude a mí, porque estoy compartiendo estos temas en lo cual debo yo también mucho y con mucho más razón de tener el cuidado de no patrocinar desacuerdos dentro de la iglesia, ¿verdad? El enemigo, recuerden que él está pronto, él tiene el tiempo para estar allí pendiente de qué cositas ponen mal a las personas, y a veces nosotros nos dejamos ignorantemente usar por el enemigo. Dios nos libre, que el Señor reprenda al enemigo, reprenda al diablo, y nosotros ser muy cautelosos. Se dividen en cuanto a la música, por ejemplo, en cuanto a la ropa. En las iglesias igual, hay una generación que se acostumbró, por ejemplo, a escuchar música de trillos de antaño, y ya cuando escuchan la música electrónica ya la ven como mal, o viceversa, ¿verdad? También, lógicamente, a veces lo que hay que identificar es, independientemente el instrumento, cómo se está haciendo, es identificar ese tipo de música y esa letra que va, ¿verdad?, lógicamente al ritmo que sabemos que no son propicios para la iglesia, ¿verdad?, para poder adorar al Señor. Pero hay mucha letra de que cristiana, donde muchos cristianos dicen que me encanta ese himno de tales hermanos, del tal trío, de tal dúo, de tal grupo, y tal vez no es un canto nada para adorar al Señor. Fue un testimonio, pero el testimonio más habla del pasado de la gente. Entonces hay cualquier cantidad de desacuerdo. Debemos de ser nosotros cautelosos a poder también respetar, ¿verdad?, alguna cosa de ciertos hermanos, y si algo está totalmente pues malo, sabemos que no está bien, nos toca pues clamar y orar por esa persona. También otro punto es las calumnias. Esto
qué tremendo, es una arma poderosa del diablo, tremenda. Hay que bajarle par de rayas allí a Satanás, evitando nosotros calumniar, y si nos calumnian pues otra cosa, pero que nosotros vayamos a calumniar a alguien. A veces hay gente cristiana que se complace en ser parte de un grupito que le gusta calumniar. Evitemos nosotros una actitud crítica que se enreda en malos pensamientos. Es eso, las calumnias, el chisme, las murmuraciones. Dios nos libre de murmurar. La murmuración Dios la abomina, así como al chismoso, así como al calumniador, ¿verdad? Él no se complace. Así que si la calumnia muchas veces viene desde esferas elevadas, o sea, desde jerarquías de primer nivel, ¿verdad? Debemos nosotros evitar. Insto a los que están en este seminario a que eviten, si se les acerca un hermano, una hermana dentro del ministerio donde van a servir, o cualquiera que éste sea, que ve que quiera calumniar o hablar mal de alguien, aléjesele o diga: a mí no me agrada, yo no participo en eso, hermano, discúlpeme, pero yo aquí he venido a servir al Señor y a servir con amor, no a escuchar que se hable mal de alguien, ¿verdad? Deténgalo, póngale paro, porque lo contrario, eso va a seguir destruyendo la paz y la unidad dentro de la iglesia. También debemos de la falta de un esfuerzo común. Esto también no contribuye a la unidad de la iglesia. Y nosotros tenemos que, mejor dicho, esforzarnos para que haya esa unidad. Siempre hay personas que no importa lo que se haga, son indiferentes, son perezosos y no están dispuestos a esforzarse. Esto sí, hay grupitos, a veces hay liderazgo que iniciaron bien y luego cayeron en este error, que ya no hay esfuerzo para contribuir con el avance del evangelio, con el avance del crecimiento de la iglesia, con la edificación de la iglesia, con ese perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, a que llegue a una estatura como el Señor lo demanda, ¿verdad? A la estatura según Cristo. Ya no se quieren esforzar, y hay líderes que han bajado mucho la guardia. El Señor nos ayude a que se quite toda falta de un esfuerzo común. Debemos de esforzarnos todos en un fin común. Es la predicación del evangelio, es la restauración de las almas, es la enseñanza, que el cuerpo de Cristo esté bien cimentado en las escrituras, que el cuerpo de Cristo vaya creciendo como el Señor quiere. Entonces evitemos la falta de un esfuerzo común. También en todas las iglesias se ve en donde se pone un esfuerzo para hacer algún proyecto. Siempre existe alguien indiferente que contamina, que luego comenzó a decir algo y ya desinfló, ya desanimó a los que estaban queriendo hacer ese proyecto. Como no fue una idea que era de ellos, se pusieron mal, no lo apoyaron y al contrario buscaron truncar el proyecto, sabotear el proyecto, porque se habla de esto en las iglesias. Hay gente que sabotean proyectos cristianos. No pueden tener importancia, o como ellos no pueden recibir el crédito, piensan que no tiene caso alguno mover ni siquiera un dedo para apoyar ese proyecto, porque como no se les va a reconocer desde el púlpito, no se les va a dar la gracia, no se les va a elevar el ego, no lo hacen. O no los van a invitar a todos los miembros a que se les dé un reconocimiento merecido, no se moverán. Cuidado con eso. ¿Qué espíritu te guía
hacer algo. Debes de identificarlo, hermano. ¿Qué te mueve a hacer algo en el Señor? Nos debe de mover el amor genuino. Nos debe de mover el deseo de servir al Señor como Él quiere. Nos debe de mover el seguir la paz con todo, el buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso nos debe de mover, y no otros sentimientos muy particulares nuestros, porque eso ha hecho que la iglesia del Señor pierda fuerza. Eso ha hecho, ha permitido que Satanás mine iglesias muy lindas y luego queden ya como iglesias materializadas, iglesias donde aquel fuego que antes tenían ya no se ve, aquel mover, aquel tiempo de alabanza, aquel tiempo de adoración, aquellos cultazos que antes hacía, hoy se ven ya bien cultos muy rutinarios, muy tradicionales, que verdaderamente si uno aguantar estar 2 horas ahí es terrible, porque son cultos que verdad ya no se mueven bajo la unción del Espíritu Santo, sino se mueven bajo un programa, un patrón netamente humano, donde al azar buscamos, hermano, usted para mañana o para el domingo prepárese tal cosa, hermano, usted haga esto, aquello, ¿verdad? Y no sabemos el que va a desarrollar X privilegio, qué tanto se preparó. Entonces, tremendo esto. Debemos nosotros tener mucho cuidado. El pecado es un factor también súper importante de evitar, porque el pecado destruye la unidad. El pecado verdaderamente pone a la verdadera unidad que debe de existir en una plataforma aguada, movible, donde hay mucho desequilibrio. El pecado que sea, cualquiera del cual no nos queremos arrepentir, en nosotros se puede convertir en un obstáculo para la unidad de nuestra iglesia. Esas áreas que no logramos ceder, que el Señor las toque, las transforme, las cambie, porque no nos queremos arrepentir genuinamente, van a ser obstáculos. Así que, hermano, amado, te invito a que las descubras, a que puedas tú identificar esas áreas. Pueden ser vanagloria, orgullo, falta de humildad, pueden ser los chismes que ya hablamos, la calumnia, el no guardar secreto, el hecho de que escuchamos algo y rapidito lo contamos. Debemos nosotros ser cuidadosos, ¿verdad? Para esas cosas, porque todo este tipo de pecado verdaderamente son obstáculos perfectos para que la unidad de la iglesia no se dé. Pero el Señor nos va a ayudar a identificar esas cosas. El punto es cosas que ayudan a promover esta unidad. ¿Cuáles son? Estos son algunos factores muy interesantes, muy importantes, que todos debemos de asimilar. Hay cualquier cantidad en las Escrituras, ¿verdad? Pero debemos de comenzar con algo que Dios ha utilizado muchísimo a lo largo de la historia. ¿Qué es eso? Lógicamente, unirnos. Ha buscado que la dificultad del pueblo cristiano, el verdadero pueblo cristiano, aprenda a unirse. En los problemas, en las luchas, miembros que son encarcelados por alguna cosa, personas que pierden su trabajo, hermanos pasando por enfermedad y otras circunstancias más, ayudan a que el cuerpo de Cristo se unifique. Y hablamos cuando verdaderamente somos empáticos y tenemos fervientemente el amor fraternal entre nosotros mismos, para apoyar en lo poquito, en lo grande, de acuerdo a nuestra capacidad, poder ayudar al que está pasando dificultades tremendas. Hoy, en este tiempo de esta pandemia,
A muchos se nos ha dado la oportunidad de colaborar en algo, de bendecir a alguien en lo poquito, en lo grande, según la capacidad que tengamos para hacerlo. Hay de aquel que no se ha prestado para hacerlo. Hay de aquel que se ha quedado de brazos cruzados. Hay de aquel que dijo, bueno, si me piden yo con gusto, ¿verdad? Pero no se ha ofrecido. Así es de que Dios nos ayude. Dios ha usado a través de la historia unirnos en los momentos de dificultad, y debemos de aprovechar también en los momentos de aflicciones personales. El Señor ha usado estas cosas para unir al pueblo de Cristo. Esto nos vuelve lógicamente más sensible. Hay gente que cuando ha visto la necesidad, ¿verdad? Porque si usted, hermano, no sale, usted, hermana, no sale en un momento determinado, digamos, que quiera decir, Señor, yo quiero bendecir a alguien, y de repente ve en la iglesia que se nota la escasez en alguna familia, en algunas personas, y ¿qué le parece si usted busca platicar con esa persona, ahondar un poquito, pedirle al Señor que le abra el entendimiento para cómo apoyarlo o apoyarla, o apoyar a una familia, ¿verdad? Conociendo más de ello. Entonces, en las aflicciones personales, cuando nos comentan, nos cuentan, y nos lo cuentan lógicamente para que nos lo guardemos, y para ver, también no quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad? Cuando alguien está pasando una dificultad grande. Estas nos vuelven más sensibles, como dije, y nos ayudan a que aprendamos a no pensar solamente en lo nuestro, porque mucho pueblo cristiano está enfocado en lo de ello, en lo personal. Pero no, el Señor nos manda también a que tengamos compasión por aquel que necesita ayuda. Entonces, dejemos de estar en el yo, en que todo para mí, en que todo el interés a mi vida o solo para mi familia, y volvámonos a ayudar a los demás. Es importante que lo entendamos, cómo están pasando los demás ciertas cosas, asimilar la necesidad que hay en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? También tenemos otro, que busquemos la paz, que seamos pacificadores. Hay una bienaventuranza en Mateo 5 que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Y es importante que nosotros seamos pacificadores y que propiciemos la paz. Pero la forma para buscar la paz es, primero hay que mantener nuestra paz con Dios. Porque mientras tú tengas, hermano, muchas cosas en ti, desacuerdos en decisiones que tomaste, sentimientos que no has podido sanar, todavía hay brotes de raíces de amargura, ¿cómo vas a propiciar la paz en un momento determinado, en un lugar, en un hogar, aún en tu propio hogar, si no hay paz en tu vida? Entonces, primero es la paz en ti y con Dios, que sientas que tu vida está en paz con Dios, por lo cual hay que tratar con nuestros propios pecados, esas áreas que, como dijimos anteriormente, que todavía no se doblegan, hacerlas que se dobleguen, y nuestros propios problemas poder sobrellevarlos, poder entenderlos, y no estarle tanto diciendo, ¿por qué, Señor, me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me quedé solo? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué no me comprenden en la iglesia? ¿Por qué mi familia no me entiende? Es que se trata que tú entiendas primero, que tú busques de Dios, para que luego podás ser alguien que propicies en un ambiente de paz, para que seas alguien pacificador. Entonces, es necesario que lo comprendamos. Otro aspecto es desarrollar la mentalidad del reino. Y cuando nos referimos a desarrollar una mentalidad del reino, no nos referimos a que
deseamos y prediquemos o enseñemos que el reino ahora, el reino aquí es, no, sino más bien que pongamos en primer lugar la causa de Dios, primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, como dice Mateo 6 en adelante. Toda esa parte que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces se trata de eso, de que desarrollemos mentalidad de reino, que desde que conociste al Señor, viniste al Señor. Y ojo, hermano, quiero que entiendas bien, quiero que comprendas bien, si has aceptado a Cristo genuinamente, si verdaderamente cuando lo recibiste fuiste convencido de que saliste del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios, porque es ahí, cuando entiendes eso, vas a desarrollar y vas a procurar esforzarte para que estar pensando o tener una mentalidad de reino, que las responsabilidades que tenemos en común y el deseo sea para glorificar a Dios, y que Dios se lleve toda la gloria, y que Dios se lleve toda la honra y el honor, porque solo a Él le pertenece, y todo cuanto hagamos sea para poder complacerle a Él y no complacernos nosotros mismos, porque mucho pueblo cristiano, mucha gente entra a las iglesias buscando complacerse ellos mismos y no buscar complacer a Dios. Hay que complacer primero a Dios en toda nuestra forma de ser, y complacer también a nuestros hermanos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, para que podamos nosotros contribuir a esa mentalidad de reino y contribuir al reino de Dios, por supuesto. Quinto aspecto es que nunca perdamos de vista el hecho de que somos hermanos en el Señor, somos hermanos en Cristo, y que somos un solo cuerpo en Cristo. Todos los miembros de la iglesia, en una iglesia local, tienen la misma importancia, un mismo objetivo. Sabe los lineamientos que Dios ha dado al pastor de esa iglesia, al ministro de esa iglesia, y todos vamos trabajando de acuerdo a esa visión que Dios trazó, no en un hombre, en el hombre que puso para dirigir y para poder pastorear X congregación. Entonces todos le seguimos, todos contribuimos a esa visión. Todos los miembros de la iglesia local tienen la misma importancia, todos los miembros son amados por Dios, todos tienen un propósito en común, y aún los miembros menos decorosos, aún los más viles, dice Pablo, tienen mayor importancia porque se visten con más delicadeza, o los vestimos con mayor delicadeza, por verse como miembros más viles según como Dios los haya constituido, porque Dios los ha puesto ahí para que nosotros seamos un ejemplo, para que nosotros crezcamos en ese amor. Así es de que, hermanos amados, esto de conservar la unidad en la iglesia local, la iglesia donde estamos congregándonos, o donde cada quien que es cristiano, Dios lo ha puesto a congregarse, tiene que Él agregar valor a la unidad en el espíritu, porque de lo contrario va a estar sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta, siendo emisario, siendo manipulado por las fuerzas del mal. Dios te libre, Dios nos libre, para que no seamos encontrados de esa manera. La Biblia nos habla que seamos humildes y mansos, que seamos manteniendo, dice siempre, una perspectiva de nosotros mismos, no tener un alto concepto de nosotros. Cuidado, Dios nos ayude a no sobrevalorarnos. Porque hoy, cuando se habla de la autoestima, en muchas enseñanzas secular, de psicología, de enseñanzas motivacionales, le dicen a las personas: usted debe tener una alta estima.
de autoestima, le dicen de usted, para que nadie lo denigre o para que nadie, mejor dicho, lo achicopale, lo avergüence, sino que usted sepa lo que es. A veces muchos recibimos malas enseñanzas secular donde nos hacen que crezcamos, que nos sobrevaloremos más de lo que somos. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos que nadie tenga un alto concepto de sí mismo del que debe de temer. Y también nos habla el apóstol Pablo que ver a los demás como superiores a mí mismo. Eso nos cuesta mucho, les cuesta a ministros, a líderes, a gente que no es líder, a gente que a veces va llegando, iniciando, les cuesta, porque muchos llegan con verdad de que vienen llenos de títulos seculares u otros de títulos ministeriales y wow, verdad, se ven unos pavos real. Delante del Señor eso no vale. Vale ser humildes, vale ser mansos, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vale los principios divinos que el Señor Jesús nos trazó y luego los apóstoles también, ¿verdad? Para que podamos nosotros entender de que debemos de contribuir a esa unidad. Entonces, cuidado. Hay que mantener siempre una perspectiva de nosotros mismos. Todos somos pecadores. Fuimos salvos por gracia. Somos salvos por la gracia por medio del sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Entonces debemos de tener cuidado. Y esta es la autoimagen correcta. La autoimagen falsa es la causante de muchos problemas en la iglesia y en la vida personal de muchos creyentes. Así que tú no tengas más alto concepto del que debes de tener. Y cuando trabajemos en el cuerpo de Cristo, cuando trabajamos en la obra del Señor, debemos de dejar título. Ahí, por ejemplo, yo tengo que olvidar que soy licenciado en sistemas, que soy encargado de la informática de X empresa. No, hermano, allí solo sé que soy un servidor del Señor y eso es suficiente. Verme que soy un servidor del Señor. Entonces te invito a que tú, como parte del cuerpo de Cristo, contribuyas a la unidad de la iglesia donde te congregas, ¿verdad? Ya tocamos este tema de alguna manera ya un poquito más amplio y Dios te ayude, me ayude, hermano, a que seamos parte del cuerpo de Cristo. Y si un miembro del cuerpo de Cristo se duele, los demás miembros también se duelen. Por eso cuando alguien está pasando momentos difíciles, aquel que es sensible a eso, rápido busca cómo ayudar, cómo colaborar, no necesariamente con grandes cosas. A veces vas a tener solamente que poder dar una palabra. Y cuando esa palabra viene con amor, hermano, cuando viene con poder de Dios, como nos enseñaba nuestro pastor este domingo, que decía, según lo que se escribió en Hechos capítulo 3, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan iban a la hora de la oración, a orar al templo, y estaba aquel paralítico y les pidió limosna. Muchos tienen la capacidad de dar buenas limosnas, pero el apóstol Pedro se condolió y quizá le llamó la atención, ya lo había visto quizá un par de veces, y cuando él les extendió la mano para pedirles una limosna, sabía que lo que había en él era mayor. Había un poder que transformaba, que cambiaba, un poder que al ser desatado en la forma correcta, motivado por la sensibilidad del amor, iba a hacer un impacto en esa persona. Por eso el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo vio fijamente y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que
tengo te doy. Y se nos ha enseñado que el poder de lo que tenemos, lo que tengo te doy, de que estás lleno tú para que cuando lo des cause transformación en un buen sentido en las personas, en un lugar, hermano. Así que llénate del poder del Señor, llénate de la palabra del Señor para que puedas decir: lo que tengo te doy. Si hay paz en ti, desátala, ministrala. Por el apóstol dijo: levántate y anda. Sabía que en él fluía un poder de Dios tremendo por la llenura del Espíritu Santo, y sabía que la fe que Pedro en ese momento tenía de decir: este hombre hoy se levanta, y le digo: levántate y anda. Y vemos en las Escrituras que al recibir esa palabra no le dieron moneda, no le dieron limosna, sino recibió una palabra de poder, la cual fue más 1000 veces efectiva, no sé, que cambió la vida de ese paralítico o cojo. Da lo que tienes, ¿verdad? Llénate del poder del Señor para que puedas dar a los demás de la iglesia. No des problemas, no contribuya a la división, a la disensión, a los pleitos, a las contiendas, a los chismes, a las calumnias. No te prestes, hermano. Tú que vas a iniciar a servir o ya serviste en otro lugar y llegaste a huellas de unción por alguna razón, ¿verdad? Espero que sean las razones correctas, y si no, pues hay que pedirle dirección al Señor. Pero lo importante es que te nutras del Señor para que puedas dar de Él. Dar paz, dar amor, dar mansedumbre, dar todo. Y eso es lo que Dios nos manda, a tener el fruto del Espíritu Santo en nosotros, para no ser mentirosos, no ser hipócritas en lo que damos. Dios nos libre. Dios nos libre. Hermano, Dios te bendiga, y no te olvides de enviarme el informe lo más pronto posible, ¿verdad? Así de que te invito a que estés pendiente para el próximo tema. Es el tema número 9. Dios te bendiga y cuídate mucho en el Señor.